aparece como una voz fuerte y responsable. Sí, sobre lo que está pasando, ¿no? hay un debate sobre las ideas de la libertad y cómo las aplica un gobierno que dice ser libertario. ¿Se pueden aplicar? ¿No se pueden aplicar? ¿La está pifiando el presidente? ¿Se está demorando demasiado? Bueno, quiero saludar a Diego Giacomini. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, señores. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muy bien. Aquí estamos analizando el primer mes del presidente Milei. Sí. Hemos hablado bastante de su relación con él, el libro que escribieron juntos y todo lo demás, y de las críticas que aparecen ahora, porque arrancamos esta mañana leyendo a los funcionarios que nombra y son confirmaciones del gobierno anterior en general. Y en cuanto a las medidas de índole económicas, no se nota, en todo caso, que puedan cuajar, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, que ha sido crítico, pero usted aparte lo comprende mejor por dos cosas? Comparte el ideario libertario y ha sido muy amigo de él durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí, de hecho, hemos escrito 4 libros juntos, ¿No? entre el 2014 y el 2019. Fueron 4 libros en... ¿cuántos años? 2014, 2019, 6 años. Mire, a mí realmente lo que sucede es que me parece que, primero y antes que nada, en el centro neurálgico del plan económico, como vengo explicando, hay un blanqueo, la pretensión de un blanqueo oculto, no legislado, que básicamente es un desahorro del sector privado. O sea, están buscando que el sector privado desahorra y escupa dólares. Lo cual en realidad, en términos macroeconómicos, se para exactamente en la vereda opuesta de la escuela austríaca, ¿no? Que podríamos ponerlo en términos sencillos como que es la escuela del pensamiento económico más liberal de todas. Claro. De hecho, es la escuela del pensamiento económico a la cual adhiero yo y a la cual Javier Milei siempre ha confesado que yo se la había mostrado, yo lo había acercado a esa escuela del pensamiento y él adhería. ¿Por qué digo esto? Porque la escuela austríaca dice que la base del crecimiento económico es el ahorro. O sea, cuando uno ahorra más, cuando en una economía el sector privado ahorra más, está sentando las bases para un mayor crecimiento sólido y sustentable en el futuro. ¿Okay? Ahora, y esto es todo lo opuesto. ¿Por qué? Analicémoslo. Javier Milei sube el dólar oficial. Es más, voy a decir a propósito. Sí. El programa económico del PRO, inserto en el gobierno de Javier Milei, hace todo lo opuesto. Y vayamos a las fuentes. Por un lado, tenemos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que cuando era precandidata a presidente, en agosto del 2022, en una entrevista en A24, confesó: Argentina va a tener que salir con el ahorro de los argentinos, porque no va a haber entrada de capitales. Búsquenlo, sí. Lo van a encontrar. Es un video que se ha visto miles de veces, sí. Claro. Exactamente. O sea, si Argentina tiene que salir con el ahorro de los argentinos, voy a hacer desahorrar a los argentinos, porque necesito usar el ahorro de los argentinos. Lo dijo Patricia Bullrich. Bueno, ¿cómo se ve esto? Muy sencillo. Javier Milei y su gobierno sube el dólar oficial 121% y pone un crawling peg del 2% mensual para el dólar oficial. ¿Esto qué muestra? ¿O qué genera, mejor dicho? Eso aumenta el costo de los insumos, los bienes intermedios, los bienes de capital. Perfecto. Al mismo tiempo, sube todas las tarifas, por ejemplo, las energéticas. Al mismo tiempo, aumenta la presión tributaria. ¿Ok? Y todo esto
es acompañado, como el mismo Javier admite, que va a ser acompañado por una gran recesión, ¿ok? Y una fuerte aceleración inflacionaria. ¿Esto qué implica? Que el flujo que generen las pymes argentinas, el flujo de facturación, de ventas que generen las pymes argentinas, en términos reales, no va a alcanzar para poder pagar todo el circo que tienen las empresas. O sea, si las empresas quieren pagar sueldos, mantener la producción, comprar insumos, pagar las tarifas, etcétera, 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 van a tener que echar mano sus dueños, sobre todo las pymes, a los ahorros en dólares que tengan. ¿Al dólar colchón sería, Giacomini? Exactamente. Listo. O sea, son los dólares que tenemos fuera del sistema, en líneas generales, para que la gente entienda. Exactamente. Exactamente. Del otro lado, pasemos a las familias, que es más importante, porque en una economía las que los ahorradores son las familias, y las empresas toman crédito, no ahorran del ahorro proveniente de la familia. Familias, a las familias le hacen la doble Nelson. ¿Por qué la doble Nelson? Como Martín Cadaragian. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Me hizo acordar de inmediato, sí, sí. Las hacen o las van a hacer a desahorrar en el flujo y las van a hacer desahorrar en el stock, o sea, lo que tienen abajo del colchón. Pero para comer todos los días. Claro, esa es la diferencia. No es crecimiento, claro. es mantenerse vivo. Exacto, escuchen esto. Primero, sube el dólar oficial, se le encarecen todos los bienes importados de consumo. Punto número 1. Listo. Punto número 2, sube la inflación, se le encarecen los alimentos. Perdón, sube el tipo de cambio, se le encarecen los alimentos. Sube el tipo de cambio, se le encarecen los remedios. Suben las tarifas, se le encarecen el transporte. Acá en el AMBA se siente muchísimo más que en el interior. Se le sube la luz, el gas, sube la medicina prepaga, suben las cuotas de los colegios, suben la cuota de los seguros. Claramente, los salarios en términos reales van a caer muy fuertemente, con lo cual las pocas familias que ahorraban, si quieren mantener todo este circo, van a tener que desahorrar los dólares del colchón. Eso es la primera parte de la doble Nelson, porque tienen que escupir dólares del colchón. Y la segunda parte de la doble Nelson es que si ahorraban, ahora ese ahorro va a desaparecer en el ingreso y el flujo de ahorro va a dejar de existir. Entonces, se las hace, desaparece el ahorro en el flujo y se las hace desahorrar en el stock. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la escuela austríaca explica lo que mencioné antes, que el ahorro es la base del crecimiento económico. El ahorro en el sector privado es la base del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el ahorro, ¿qué es? Uno, dejo de consumir en el presente, ahorro. ¿Para qué ahorro? Para consumir más en el futuro. Ahora, ese ahorro mayor en el presente, que explica la escuela austríaca, baja la tasa de interés genuinamente. Al bajar la tasa de interés genuinamente, los proyectos de inversión de las empresas se vuelven más rentables. Y al mismo tiempo, al bajar la tasa de interés, el crédito se hace más barato. Entonces, las empresas salen, invierten, aumentan su capacidad de producción. ¿Por qué? Porque el crédito es más barato y porque los proyectos de inversión son más rentables. Claro. Y entonces pueden producir más en el futuro. Y ahí ustedes ven cómo está machado, alineado, las preferencias de los consumidores con la producción
de los empresarios, cómo están coordinados las preferencias de los consumidores del lado de la demanda con los planes de inversión de los productores del lado de la oferta. ¿Por qué? Porque ahorro más en el presente para consumir más en el futuro, pero eso se traslada a mayor inversión, mayor producción en el futuro. Ahora, con esto que expliqué de este plan, sucede todo lo contrario. Si yo desahorro en el presente, menor ahorro en el presente es menor inversión en el presente, con lo cual es desinversión, es menor capacidad de producción, por lo tanto es menor producción a futuro. Y si además desahorro en el presente, quiere decir que como ahorro menos en el presente, en el futuro voy a poder consumir menos. Claro. O sea, este plan económico lo que está haciendo es disminuir toda la estructura de capital de la economía, toda la capacidad de producción de la economía a lo largo del tiempo. ¿Se entiende? Sí, ahora Giacomini, sí. Le consulto dos cositas. Hernán Vitar lo saluda, dicho sea de paso que antes no lo saluda. ¿Qué pasa con el cepo en este contexto? Digo, están dadas las condiciones para que tengamos alguna normalización del sistema cambiario en la Argentina. Y por otra parte, ¿qué pasa con los salarios? Porque también usted decía, bueno, se va a dar o se tendría que dar este movimiento del ahorro y demás, pero bueno, los salarios en dólares la verdad que son muy bajos en la Argentina. Tampoco se ve que se pueda crecer desde el consumo, porque hoy cuesta consumir lo básico. Nunca se puede crecer desde el consumo, punto número uno. A ver, es muy sencillo, se lo explico a la audiencia, muy fácil esto. El consumo es un resultado, es una consecuencia, claro, nunca un disparador. Es fácil de entender, ¿cómo? Che, ¿con qué consumís? ¿Se entiende? O sea, primero tiene que haber un ahorro para poder producir que genere riqueza y después consumir. ¿Ok? Para que lo entienda el trabajador. Primero tenés que levantarte, bañarte, ir a laburar, producir, generar valor, después obtenés el ingreso y después consumís. O sea, pensar que el crecimiento viene por el consumo es poner el carruaje delante de los caballos. Bueno, pero eso se hizo, digo, eso se hizo con los planes, subsidios y demás. Bueno, y así estamos. Claro, que se creó una ficción, claro. Sí. La ilustración de que tengo razón es que entre el 2011 y el 2023 hay una caída de la generación de riqueza sostenida, que la generación de riqueza, el PBI per cápita en Argentina, cae punta a punta en estos años un 15%. O sea, pretender hacer eso, en realidad, en el largo plazo te hace más pobre. ¿Ok? Revelando que está mal. Ahora, comprendido esto, mientras haya cepo, el cepo es un exceso de demanda de dólares en el mercado cambiario, con lo cual te asegura que en la tendencia promedio de largo plazo la brecha siempre tenga tendencia alcista y el tipo de cambio también tenga tendencia alcista. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si sigue habiendo cepo, en este cortísimo plazo es el momento en el cual la brecha va a estar más baja y el dólar más barato. Después, en la tendencia promedio del mediano y largo plazo, la brecha se va a ampliar y el dólar va a subir y se va a volver más caro. Listo. Del otro lado es un exceso de oferta en todos los otros mercados. ¿Qué implica? Que en la tendencia de mediano y largo plazo es más tasa de interés, mayor costo de capital en el mercado de bonos, es en la tendencia cada vez mayor inflación en el mercado de dinero, en la tendencia de mediano y largo plazo cada vez peor nivel de actividad y destrucción de generación de valor en la producción de bienes y servicios, en el mercado de bienes y servicios, en consecuencia menor demanda de trabajo y en el mercado laboral, salarios con cada vez peor poder adquisitivo. Entonces, si no se levanta el cepo, vamos a estar cada vez peor. Ahora bien, el cepo
¿Se puede levantar de a poquito? Y no. Permítame una metáfora. ¿Se puede tener sexo de a poquito? Creemos que no, ¿no? No. Bueno, lo mismo con el cepo. Bueno, pero hay que tener dólares, ¿no? No. Eso no es así tampoco. A ver, No, hay está que bueno, tener está dólares bueno esto para porque, dolarizar. pero está bueno esta Pero no aclaración para- porque, claro, porque muchos dicen, no, hay que tener dólares para poder, y se pone al Fondo Monetario como excusa en muchos casos, de que se necesitan dólares para poder levantar el cepo. Digo, está bueno aclarar esto también. Eso es mentira. Se necesita dólares para dolarizar, y eso no hay duda. Pero no se necesitan dólares sí o sí para levantar el cepo. ¿Y cómo lo muestro esto? Muy sencillo y en forma didáctica. Imaginémonos que viene una hada madrina con una varita mágica gigante y dice, Didi, va, Didi, boom. Todos los argentinos se olvidaron del dólar y no quieren más ahorrar en dólares. Bueno, no se necesitan dólares para levantar el cepo. ¿Ok? Queda más que claro. Ahora bien, ¿existe esa hada madrina? No existe. Entonces, ¿cómo se puede levantar el cepo sin dólares si no existe esa hada madrina? Bueno, que haya cada vez menos pesos para correr contra los dólares, por un lado, y por el otro, que haya un plan económico en el cual la gente crea un poco más. ¿Se entiende? Porque si la gente piensa que el plan económico es mejor, la gente va a tener una tentación de correr contra los dólares más baja. Entonces, si junto las dos cosas, hay pocos pesos para correr contra los dólares y al mismo tiempo yo creo que el plan económico es bueno, voy a correr poco contra el dólar con los pocos pesos que tengo. ¿Ok? Giacomini, Bueno, una cuestión. perdón, Sí. cierro. De estas dos condiciones, ¿están presentes? Miren, si está presente, se está generando la condición de que hay cada vez menos pesos para correrlo contra los dólares. Sí. Se están licuando todos los agregados monetarios, se están licuando los depósitos. Ahora, la segunda pata, ¿la gente cree que este plan económico es bueno? No, parecería todavía que no. Bueno, hay que cambiar cosas de este plan económico para lograr esta segunda pata, porque la primera parecería que se está dando. De ahí a que lo hagan, no lo sé. Ujú. Hay dos cosas que quería mencionarle, ya nos queda muy poco tiempo, pero me parece relevante, Sí. atento que podamos hablar con usted y está siendo tan claro, ¿no? Y es que antes de que Milei ganara, un referente del liberalismo internacional como era Guy Sorman, advirtió algo que usted está diciendo también ahora. Dijo, el problema es que si es elegido y todo sale mal porque está totalmente loco, la gente dirá, de esto se trataba el liberalismo. Locos destruyendo aún más el país, ¿no? Fue una advertencia y yo le quiero preguntar a usted si lo que ha fracasado es que no se puede aplicar la teoría de la escuela austríaca en un plan económico real y que es demasiado teórica, o que ha fallado Milei en aplicar esas ideas en la realidad ya desde la Casa Rosada. Mire, me contesto, voy al grano y rápido. Punto número uno. Mi gran preocupación hace 3 años es justamente esa. Yo pienso que existe altas chances que las cosas no terminen bien y con el dedo se culpe equivocadamente al liberalismo y las ideas de la libertad queden sepultadas por, metafóricamente, 50 años. ¿Ok? Así como después del menemismo el liberalismo quedó sepultado 30 años. Claro. Ahora, ¿por qué esto? Fíjese la metáfora. Menem no era liberal. Menem es un peronista populista de derecha. Ok. ¿Y qué pasa? Ustedes fíjense, ¿quién está con Javier Milei?
No hay ningún liberal en el gobierno. Esto es conservadurismo rancio de derecha, populista. Entonces, por eso yo hago hincapié en este tema. Porque si termina mal, que le asigno altas probabilidades, va a terminar mal justamente porque no es liberalismo. Claro. Y porque las capacidades técnicas de los economistas involucrados en el asunto, al menos hasta ahora, dejan muy poco que desear. Y además, porque obviamente, por un lado, sobre todo la ciudadanía, está muy lejos la gente del liberalismo. ¿Por qué? Porque la educación pública desde chica nos adoctrina en la religión del Estado, sí, en los mandamientos de las políticas públicas y en los profetas, que son los burócratas del Estado. Entonces realmente se nos enseña desde chiquito que debe haber un Estado presente, que debe haber un Estado que cobre impuestos para gastar, para redistribuir ingresos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos por un lado una sociedad que cree en la filosofía opuesta al liberalismo, y esto se ve reflejado ¿en qué? En que la casta política, los burócratas, no salen de un repollo, salen de la sociedad, con lo cual los burócratas son el antiliberalismo. Entonces, obviamente, en el corto y en el mediano plazo, no es que el liberalismo fracase, es que la gente no lo entiende, no lo quiere y no desea que cambien las cosas en el fondo. Obviamente claro. La gente dice, estoy agobiada y vivo mal, y sí, pero después no, siempre demanda el seguro paternalista del Estado presente. ¿Y Caputo es parte del problema o es solución, digo, en este contexto? Porque es el ministro. Caputo es parte del problema. Es muy sencillo. Si yo le pregunto, vamos a hacer una metáfora, si yo le pregunto a usted, ¿en qué se especializaba Batistuta? En hacer goles. En hacer goles. Si yo le pregunto, ¿en qué se especializa Toto Caputo? En pedir deuda, dicen algunos. Exacto. ¿Sabe qué son la deuda? Más impuestos, más gasto público a futuro, más impuestos a futuro. Acabamos de entender que Caputo del liberalismo no tiene nada. Clarísimo, Giacomini. Le agradecemos la comunicación, ha sido realmente muy gentil y ojalá estos debates y planteos que usted está haciendo cundan y hayan respuestas que fomenten otras discusiones en la Argentina, además de las que nos imponen desde el Jardín de Infantes, como usted bien lo ha señalado. Muchas gracias, buen día. ¿Le podría pedir que me mandara el audio por WhatsApp? Por supuesto que sí. El recorte, se compromete y me lo manda. Así es. Muy amable, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, chao, chao. Diego Giacomini, economista de la Escuela Austríaca, además autor de 4 libros junto a Milei, yo había dicho 1, pero son 4. Sí, sí. Tiene otros libros por sí solos, es interesante escucharlo desde la teoría y además, como lo dije antes y lo voy a repetir ahora, como astilla del mismo palo de Milei, sus pinchazos producen infecciones que seguramente le duelen bastante al presidente. Grandes títulos que ha tirado en esta nota y que seguramente vas a leer en un rato en muchos medios de comunicación.